Listo. ¿Me confirman ahí si me escuchan bien, por favor? Sí, profe. Listo, entonces empecemos. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Es que ya con todo lo que hemos realizado, ¿cierto? Vamos ya a hacer la organización ya específica con todo lo que hemos propuesto por medio del mapa de navegación. Entonces, lo primero es que ya vamos a proponer, ¿cierto? El mapa de navegación de la multimedia, cómo hacer la navegabilidad, la jerarquía y la estructura de esto. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente en la guía cómo funciona esto. Entonces, mapa de navegación y bocetos de la interfaz del proyecto. Esa es la actividad que vamos a realizar. Entonces, a partir de lo anterior, vamos primero a realizar el mapa de navegación, ¿cierto? Dice que para realizar un buen mapa de navegación se debe tener en cuenta los diferentes tipos de proyecto para el desarrollo de la navegación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tenemos una aplicación web, un e-learning de educación o qué tipo de multimedia es, de acuerdo a eso pues vamos a generar el mapa de navegación. Aquí la mayoría de los proyectos son páginas web. Entonces digamos que es como muy parecidos todos los mapas de navegación. ¿Listo? Entonces, ¿qué se debe desarrollar? Realizar la sábana de contenidos del proyecto, inventario según los elementos vistos en la sesión en línea. Entonces, ¿qué elementos? Ya es cierto, a partir de todo lo que hemos hecho en los wireframes, en el storyboard, en los guiones, ¿cierto? Ya tenemos más claros qué contenidos tiene el proyecto, ¿ok? Entonces vamos a hacer el inventario de estos elementos según los visto en la sesión de en línea. Entonces, dónde va a estar la home, qué contenidos va a tener la home, qué fotografías, si va a tener un banner animado, si va a tener un video. Entonces, es realizar como toda la línea de contenidos que vamos a tener, ¿cierto? Desarrollar el mapa de navegación completo teniendo en cuenta que se debe contar con una navegación coherente que responda ordenadamente a una estructura con un inicio y ramificaciones de contenidos ordenadas y claras. ¿Listo? Entonces, saber cómo se hará toda la estructura y la jerarquización de los contenidos y de cada una de las secciones de las páginas. Especificar si el menú principal permite navegar no literalmente por cada uno de los elementos, justificando las decisiones dependiendo del proyecto multimedia a desarrollar. Entonces, a partir del menú principal, se debe saber cómo va a ser la navegación, si va a ser lineal o no lineal. ¿Listo? Entonces, no olvidar que obviamente la navegación debe ser fácil, que debe ser entendible, ¿sí? Que los miembros del equipo deben ser capaces de entenderlo a la perfección. Entonces es importante que entre todos hagan la validación y como las pruebas de que ese mapa sí funciona. La estructura del mapa propuesto se debe crear en la herramienta en línea Moveflow, ¿cierto? Que fue en el mismo que hicimos también los wireframes, ¿cierto? Es la misma herramienta. Se debe guardar como formato PNG para posteriormente ser adjuntado en el documento PDF final. Después se habla de los bocetos de la interfaz del proyecto, ¿cierto? Entonces, en los bocetos de la interfaz del proyecto ya tenemos un acercamiento con la plantilla que realizamos en el storyboard, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar acá? Acá ya vamos a entregar un diseño definitivo, ¿ok? Entonces acá es muy claro, buscaría adjuntar referentes para aplicar en su concepto de diseño acorde al tipo de servicio que presta la empresa e ideología de la misma. Redacte qué tipo de tendencia o estilo aplicaría a su sitio web. Entonces ya a partir de las planillas y de la actividad pasada, ustedes tienen súper claros los referentes que están usando, ¿cierto? Para saber cómo va a ser su
cómo se va a ver visualmente o cuál propuesta gráfica visual que ustedes han visto en las páginas que han recorrido de empresas parecidas a lo que ustedes están haciendo les gusta para utilizarlo como referente y deben justificar por qué estos referentes son los válidos. ¿Listo? Elegí adjuntar la paleta de color, entonces esa ustedes ya hicieron una propuesta desde el guión literario, entonces acá ya es definirla y ponerla, ¿cierto? De acuerdo al tipo de servicio que presta, utilizar colores corporativos con variaciones, debe justificar los colores utilizados de acuerdo a los conceptos de psicología del color. Elegir y adjuntar letra y tipografías a combinar. Entonces, todo esto ya es que ustedes, a partir de la planilla que hicieron en el storyboard, lo que vamos a hacer es ya definir un diseño, ¿cierto? Ya definir las letras, definir la paleta, ¿cierto? Seleccionar un referente, menú y botones. Entonces, todo esto, digamos que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como resumiendo, ¿cierto? Todo lo que ustedes ya han hecho a través de las anteriores evidencias. Y lo que estamos haciendo es ya mostrar como una propuesta definitiva de ese diseño. ¿Listo? Entonces, ¿qué más dice? Desarrollar el boceto de la interfaz del proyecto a partir de los puntos anteriores. Entonces ya este va a ser el boceto definitivo. ¿Listo? Para la presentación de esta propuesta se debe realizar la estructura gráfica del home. Entonces, ¿qué van a hacer? No vamos a hacer todas las secciones, ¿cierto? Porque pues obviamente eso se realiza ya cuando estemos armando en final de la página. Ustedes ya hicieron una propuesta con las plantillas en el storyboard, ¿cierto? Ustedes ya hicieron una propuesta gráfica. Entonces, a partir de esa propuesta gráfica que ustedes hacen en el storyboard, ya vamos a definir cómo se va a ver la home. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer básicamente en este segundo punto. Entonces se debe realizar la estructura gráfica del home con la estructura que se presentó en las actividades del wireframe e storyboard del proyecto multimedia. Se deben justificar cada uno de los elementos de la interfaz propuesta. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Como la propuesta del wireframe que teníamos y cómo se ve, ¿sí ven? Entonces acá ya me propone la parte inicial, los productos, un banner, más productos, el pie de página, el contacto. ¿Ok? Y el punto final, este es muy importante. Finalmente se debe realizar un análisis de la imagen corporativa, logo, logotipo, isólogo del cliente y mirar si funciona para la propuesta de referentes realizados. Si el cliente no tiene desarrollo de imagen corporativa, se debe proponer un boceto. ¿Listo? Chicos, hasta ahí todo entendido. ¿Me están escuchando bien? Porfa, alguien que me confirme si me está escuchando. Sí, profe, bien. Ok, entonces, básicamente, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Revisar la guía para que tengamos claros los puntos que vamos a entregar. Porque es importante, y hago este recorrido al inicio de la sesión, porque a veces a ustedes se les puede olvidar alguna cosita y no lo entregan bien. Entonces, mi recomendación es, cojamos la guía y revisemos punto a punto qué es lo que se debe entregar. ¿Listo? En el documento PDF. Entonces, primer punto, el mapa de navegación de la web. ¿Listo? Segundo punto, la propuesta ya de boceto gráfico de la home terminada. ¿Ok? Y cada uno de los puntos desarrollados. Entonces van a mostrar los referentes de menú, a partir del wireframe, entonces cómo eso se convierte en la imagen, ¿cierto? Ya en mi imagen gráfica, qué fuentes voy a utilizar para los títulos, para los contenidos, y ya ustedes lo que están haciendo en sí es armando la home del proyecto. Entonces ya cuando ustedes lleguen a la siguiente fase, que es la fase de ya construir la multimedia, ustedes ya tienen la home inicial. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. Entonces ahora vamos a ver qué es un mapa de navegación. Entonces, chicos,
¿Qué es un mapa de navegación? Un mapa de navegación es el que me define la estructura y la jerarquización tanto de secciones como de contenidos de mi proyecto multimedia. Siempre sale la mayoría de las veces y en lo que más se recomienda en navegación para sitios web es que salga de una página principal o una home y a partir de ahí se realice toda la navegación. ¿Por qué se recomienda este tipo de estructura? Porque permite eh, que a partir de esta entrada donde hace el usuario la entrada a la página principal, pueda navegar al resto de los contenidos, ¿cierto? Entonces no es necesario que la persona ingrese y empiece a buscar, sino que en la página principal va a encontrar el contacto a cada uno de los contenidos del sitio web. Entonces por eso acá siempre tenemos el inicio o la home y en esta se encuentra el menú o los links para el resto de contenidos. ¿Listo? Y ya en cada uno de los contenidos principales vamos a encontrar cada una de las secciones diferentes de cada uno de esos contenidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser pues la página de quiénes somos, en nuestra historia, en misión y visión, ese tipo de cosas. Ya los productos, entonces se puede dividir por productos, entonces no sé, camisetas, pantalones, chaquetas, ¿cierto? Galería, si digamos es, no sé, un gimnasio, entonces los contenidos de biblioteca para entrenar, entonces entrenamiento 1, entrenamiento 2, el contacto, cómo contactar a la empresa, la ubicación, que ahora se maneja mucho el mapa de ubicación, o a dónde llevan los envíos, todo este tipo de información. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura, donde yo a partir de una principal empiezo a crear las diferentes secciones y contenidos. ¿Listo? Entonces, los sistemas de navegación, que son estructuras básicas de un producto multimedia, los cuales permiten que el contenido sea interpretado y distribuido adecuadamente, cumpliendo los conceptos de navegabilidad e interactividad. Chicos, esto es muy importante, la navegabilidad e interactividad del usuario con mi producto, o sea, con mi multimedia. Es muy importante que todo lo que sea navegable, ¿cierto? Que vaya a utilizar mi cliente sea fácil de encontrar, ¿cierto? Hay ocasiones en que, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, que tratan de hacerle la vida más fácil a, a los usuarios, pero lo que hacen es que, por ejemplo, quitan mucho espacio, ¿sí? Por ejemplo, este menú, si ustedes se dan cuenta, está en el lado lateral y nunca se esconde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que miren todo el espacio que me está cortando dentro de la página. Hay elementos que no se pueden visibilizar bien y la gente tiene que empezar a llevar a este tipo de movimiento para poder recorrer todos los contenidos. Entonces, ¿qué me está pasando acá? Que no está funcionando correctamente mi interactividad o mi navegación, porque si la persona no sabe que tiene que dar clic acá o no lo ve tan evidente, porque si ustedes se dan cuenta, estos botones no son tan evidentes, pues se va a perder la navegabilidad de mucha información de mi página. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tratar de que, a pesar de que uno quiere que sea creativo y que se vea diferente de cierta manera, ¿cierto? Siempre tener en cuenta a mi usuario y a la navegabilidad y cómo mi usuario puede navegar más cómodamente. Porque a veces por hacer menús diferentes, lo que hacemos es que la persona nunca encuentre la información. Entonces es importante generar menús que hacen que haya una navegabilidad más fácil dentro de mi página. ¿Listo? Esto me parece que quita espacio, no permite ver los contenidos completos
y la navegabilidad se vuelve un poco compleja. Entonces, para que vayan viendo como ejemplos de cosas que hay y de lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante cumplir el concepto de navegabilidad e interactividad del usuario con mi producto multimedia. ¿Listo? Como decíamos anteriormente, el mapa de navegación es la representación gráfica de la organización de la información de una estructura web. Expresa todas las relaciones de jerarquía y secuencia y permite elaborar escenarios de comportamiento de los usuarios. Recuerden la importancia de la jerarquía. Siempre lo más importante va a ir de primeras. Lo que yo más quiero destacar va a ir de primeras, ¿cierto? El banner principal, las ofertas, donde yo le digo a la persona quiénes somos, ¿cierto? Que conozca mi empresa. Entonces es importante que ustedes desde un inicio jerarquicen esa información. Para mí, ¿qué es lo más importante que debe saber, ¿cierto? Mi cliente, las personas que visitan a la página, ¿qué es lo más importante que sepan? ¿Listo? ¿Qué es lo primero que deben ver? ¿Qué es lo que yo les voy a vender? ¿Qué es lo que les estoy ofreciendo? Y a partir de ahí ustedes organizar la información. ¿Ok? Entonces, como dice, características de los mapas de navegación. Entonces tenemos mapas de hipertextuales, mapas de navegación de acción. Los mapas hipertextuales son los que se representan en gráfica de los documentos y de los enlaces existentes entre los mismos. Entonces es como el que acabamos de ver. ¿Listo? Es un mapa de navegación muy sencillo donde yo represento gráficamente los enlaces que existen, ¿cierto? Y las secciones que hay en mi web. Y los mapas de navegación en acción ya desarrollan más en profundidad las categorías en el menú de navegación. Entonces ya se van a mirar cada subsección, qué hay en cada página, qué va a encontrar el cliente en cada una de estas subsecciones. ¿Listo? Pero por ahora vamos a hacer el mapa en hipertextual. No es necesario que seamos como tan reiterativos, porque igual ya lo hicimos en los wireframes, ya lo hicimos en el storyboard, ya hicimos una propuesta de dónde van a venir las imágenes, dónde van a venir las fotografías, dónde van a venir los banners, los videos, entonces no es necesario como ponerlo. Este mapa de navegación es más como saber la estructura, la jerarquía y cómo va a funcionar el menú. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se utilizan los mapas de navegación? Ya lo habíamos dicho anteriormente, son utilizados para organizar la información en una página web, ¿cierto? Para organizar cómo voy a distribuir y cómo voy a jerarquizar la información dentro de mi página. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? Pues para evitar los errores, ¿cierto? Porque lo que puede pasar es que cuando yo estoy generando mi mapa de navegación, puede que se me olvide alguna sección, puede que no divida ni establezca ni diferencie cada uno de los contenidos que hay en ella, puede que no jerarquice bien lo que yo le quiero mostrar al cliente, entonces eso hace que hayan errores, ¿cierto?, dentro de la información. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que si yo tengo bien estructurado mi mapa de navegación y sé cómo estoy haciendo el orden de los contenidos y la jerarquización de los mismos, pues en el momento en que ya voy a empezar a hacer todo el proceso de armar en mi multimedia, ¿cierto? Entonces permite que la organización esté organizada, que esté organizado y que la información se pueda corregir desde antes de empezar a generar la multimedia, ¿cierto? Eh, Acá dice, la falla más frecuente que se busca evitar, ¿cierto? A través del mapa es el desequilibrio entre amplitud y profundidad, ¿ok? La amplitud se refiere a la cantidad de secciones o páginas de igual jerarquía. Entonces, estas son las páginas principales, ¿cierto? Digamos acá, son estas páginas que son las principales, ¿cierto? A partir de estas, pues el usuario hace toda la navegación. Entonces, esas son la amplitud, ¿ok? Que se refiere a la cantidad de secciones o páginas de igual jerarquía
a las que se puede acceder desde inicio o desde secciones concentradas de contenidos y se expresa horizontalmente en un mapa. Entonces, la amplitud son estas, por eso se expresan horizontalmente. ¿Listo? Entonces, son como las principales desde donde salen las demás. Listo. Y la profundidad se grafica de manera vertical e indica el número de opciones de jerarquía decreciente que hay dentro de una misma sección. Entonces, la profundidad son estas que salen de cada una de las principales, de las páginas principales, ¿cierto? Son las que me salen de acá. Se grafican de manera vertical y es cada una de las subsecciones que sale a partir de mi sección principal. Entonces acá, por ejemplo, si yo le doy productos y servicios, entonces acá estas serían las que vendrían en vertical, ¿cierto? Oferta tecnológica, servicios de laboratorios y sistemas de información. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, chicos, ¿me van entendiendo? Sí, profe. Listo. Entonces, sigamos. Ahora, ¿en qué proyecto se aplican los mapas de navegación? Pues en cualquier proyecto multimedia, ¿cierto? Y es importante utilizarlo en sitios web porque poseen un volumen importante de contenidos, ¿ok? En todo proyecto que sea web o multimedia siempre va a haber una interacción con el usuario, porque el usuario es el que va a definir qué contenidos va a visitar y qué contenidos le interesan y es el que va a definir cómo va a navegar en ellos y en qué orden. ¿Listo? Entonces, es muy importante que desde el mapa de navegación se planifique estos diseños de interacción, ¿cierto? Es como el bosquejo principal donde le estamos dando la opción al usuario de cómo va a interactuar con nuestros contenidos y con las secciones que creamos para él. ¿Listo? No creo que usted dice que el solo hecho de que un usuario ingrese su nombre y contraseña en un producto de acceso privado involucra un llamado a una base de datos y una validación. Puede que existan distintos perfiles de usuarios que ingresen al sistema a través de la misma puerta de entrada como un administrador y editor de contenidos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta el perfil y, por ejemplo, si ustedes van a utilizar este tipo de... Yo no lo recomiendo, digamos, si es una página muy sencilla, yo no recomiendo esto de hacer que la persona para poder comprar o para poder entrar a la página tenga que tener un usuario y una contraseña, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de multimedia que ustedes estén haciendo. Pero si es una web publicitaria o una web de comercio, pues no lo recomiendo tanto porque a veces a las personas el hecho de registrarse les da primero pereza, ¿cierto? A uno que lo pongan a llenar un formato es como, ay no, pero para ingresar a ver esto tengo que llenar un formato, no, mejor miro en otra página. Entonces tener en cuenta eso, ¿sí? A veces es mejor simplemente un formato de contacto sencillo, un formulario de contacto sencillo, donde la persona deje la información que quiera dejar y yo me pueda comunicar con él. Pero a veces generar formularios tan largos con tanta información privada, pues pueden hacer que el usuario se canse y segundo que sienta desconfianza de dejar sus datos ahí. Entonces, entre menos tengamos que evitar estos pasos, ¿cierto? Donde él tenga que validarse, tenga que poner una contraseña, este tipo de cosas, pues va a ser más fácil para el usuario poder navegar en ella. Repito, a menos de que sea necesario, no sé, que es una página solo para los trabajadores de la empresa, es una intranet, ¿cierto? No es publicitaria ni comercial, entonces solamente los usuarios de la empresa pueden ingresar a la web que yo estoy creando. Entonces, pues ahí sí es necesario un usuario y una contraseña. Entonces ahí depende de lo que ustedes estén creando. ¿Listo? Errores más comunes
a la hora de hacer un mapa de navegación. Una estructura de navegación demasiado amplia y poco profunda. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el inicio yo creo muchas secciones en el menú principal, acá muchas secciones que allá ni siquiera me cabe el menú, y cuando la gente va a ingresar ni siquiera tienen secciones acá. Pasa a veces, que entonces dejan solamente acá, no sé, conózcanos, y uno va a entrar y solamente está quiénes somos. Entonces es importante, y acá hay otro botón que dice misión y otro botón que dice visión de la empresa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que yo estoy llenando acá el menú de contenidos en cuanto a amplitud, pero yo podría hacerlos más organizados en cuanto a profundidad, poniendo nosotros y que ahí salga quiénes somos, misión, visión. Entonces, ese es uno de los errores, que genero tantas secciones pero no genero subsecciones y lo que hago es que saturo el menú de mi página. ¿Listo? Se ofrecen 8 opciones principales, de las cuales solo 2, la primera y la tercera, dan la posibilidad de seguir navegando. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Cómo yo puedo concentrar las secciones, ¿cierto? Para que no se me genere un menú muy grande, sino que dentro de esas secciones principales que yo creo, ya esté la navegabilidad al resto de los contenidos. Una estructura de navegación demasiado profunda y poca amplia, o sea, eso es lo contrario a lo anterior. Tiene demasiadas subsecciones, ¿cierto? Y muy pocas secciones principales. Entonces, ¿qué pasa? Que lo contrario, que cuando yo voy a ingresar a mi página a una página principal, esto se llena de subsecciones, muchas, y a veces unas no tienen que ver con la otra. Entonces dice, ¿quiénes somos? Visión, misión, nuestros productos. Entonces ahí la gente queda re loca porque dice, pero ¿cómo que dentro de lo que es la empresa me salen los productos que voy a comprar? Entonces es importante que ustedes hagan esa organización. ¿Cómo voy a dividir? Y que cada una de las subsecciones que salgan del principal, pues obviamente tengan que ver con lo que yo les estoy diciendo aquí en el menú. ¿Listo? Los errores. Entonces, ¿qué se debe buscar? El equilibrio. El mapa expresa la estructura básica del propio web de arquitectura de información para intentar facilitar la navegación al usuario. Se ofrecen pocas opciones en el menú principal y luego dentro de cada una de ellas basta un clic para acceder a contenidos específicos. Chicos, nombres específicos en las secciones, claros, ¿sí? No es que, no sé, le pongan un nombre re largo que ni siquiera quepa ahí. Simplemente nuestros productos, listo. Y ya, pero no sé. Nuestros productos de cuero legítimo de España. Entonces ya es una cosa súper larga. Entonces también tengan cuidado con eso, ser prácticos con los nombres de las secciones y que el nombre de la sección evidencie a dónde va a navegar el usuario, ¿cierto? Que si ahí dice carrito de compras, ahí le da clic y sale el carrito de compras. Si ahí dice contacto, le da clic y sale el formulario de contacto. ¿Ok? Entonces, tipos de mapas de navegación multimedia. Existen 6 tipos o clases de mapas de navegación primarias utilizadas en los entornos virtuales. Tenemos la navegación lineal, ¿cierto? Es muy útil cuando se quiere llevar un proceso paso a paso. Entonces, digamos, este tipo de navegación funciona sobre todo para, digamos, como multimedias educativas, ¿cierto? Que si yo no paso, si yo no llevo un orden específico, donde tengo que ver primero la introducción al tema y el desarrollo de cada tema, ir tema por tema en el orden de acuerdo al que voy aprendiendo, pues no puedo seguir avanzando, ¿cierto? Porque la navegación debe llevar un orden para que yo entienda la temática, ¿sí? No puedo empezar a hablarles de código HTML5 si ustedes no tienen ni idea de qué es un mapa de navegación y de cómo estructurar una web. Entonces, ahí es cuando se hacen este tipo de navegaciones lineales, cuando el usuario obligatoriamente tiene que ir paso a paso para poder llegar a un final. Entonces, casi siempre el ejemplo de este tipo de contenidos
son los mapas, son las multimedias educativas, ¿sí? Donde yo tengo que navegar todo para poder llegar al final, o también podemos hablar de los ebooks, ¿cierto? Donde en mi libro virtual yo tengo que seguir las temáticas, o en el cuento para niños, pues empiezo desde la hoja 1 hasta la hoja 10 en un orden, pues para poder leer el cuento en ese orden y llegar al final, ¿sí? Entonces, para este tipo de contenido se desarrolla la navegación lineal. Para web de productos o publicitarias, pues no, porque la persona no se va a poner a hacer clic paso a paso para poder llegar al carrito de compras. Simplemente él va a buscar lo que quiere comprar y va a buscar la manera más fácil de llegar ahí. ¿Listo? Tenemos la navegación estrella. Es igual que la anterior, pero se va y vuelve al inicio. Entonces, ¿qué es lo que hace? También es lineal, pero lo que hace es que me permite volver al inicio, ¿cierto? Entonces, dentro de cada una de las páginas hay un botoncito que dice inicio y me permite volver a encontrar a la página principal. Pero lo mismo, es navegación lineal y tengo que visitar cada una de ellas. ¿Listo? Igual ahorita les envío el link de acá, como para que ustedes puedan ver los ejemplos y todo, ya cuando ustedes estén haciendo su mapa de navegación, porque inclusive ahí están ya los ejemplos, ¿cierto? Acá podemos verlos. La navegación jerárquica, esta es la que más se utiliza, ¿cierto? Que es la que estamos viendo desde el inicio en el mapa de navegación de ejemplo. Comienza con una página principal o raíz, ¿sí? Que sería en este caso el inicio o la home, y presenta varias opciones que permiten ir visualizando páginas más específicas. Entonces tenemos la home, en el home encontramos el menú y cada una de las secciones del menú, y en cada una de las secciones encontramos los subsecciones o los subtemas con el nombre, pues para que el usuario navegue en él. Es de los más utilizados y permite la navegación de forma rápida, permite que el usuario encuentre los contenidos que quiere buscar de forma rápida y que navegue en la forma en que él quiera. Entonces, por eso es la más recomendada la navegación jerárquica. Navegación no lineal, tiene que conservar el camino general, pero hay que dar cabida a ligeras variaciones. Entonces lo que hace es que maneja como la estructura del orden, ¿cierto? Pero puede tener diferentes variaciones, no es tan jerarquizada como la anterior, sino que puede que haya temas que tienen subtemas y otros que no. Entonces ahí ya depende cómo yo organizo la información, y pues obviamente no es lineal, entonces el usuario puede navegar por donde quiera. Y lo mismo, acá encontramos los ejemplos. Navegación compuesta combina distintos tipos de mapas de navegación. Entonces puede ser una parte que es lineal, otra parte que sale de la principal y las subpáginas. Entonces simplemente lo que hace es combinar diferentes tipos de mapas de navegación, los que ya vimos. Navegación múltiple es la estructura de un sitio en el que cada una de sus páginas está vinculada a todas las demás. Entonces todas están vinculadas con todas, ¿cierto? No hay como una home y un inicio y un menú principal, sino que entre todas están vinculadas con todas y se navega entre ellas. Y aquí tenemos pues la información de cada uno de los ejemplos para que ustedes las miren por medio del link que les acabé de pasar. Hasta ahí va la información de mapas de navegación, chicos. Toda la información clara está ahí. ¿Lo entendieron o tienen alguna duda o pregunta respecto a los mapas de navegación? Los escucho. ¿Todo claro? Profe, yo tengo una duda. Sí, profe. Dime, Cristian. Lo que nos explicaste, o sea, ese mapa, lo que nos mostraste,
que parece un mapa conceptual es lo que tenemos que hacer y eso llevarlo después a esa herramienta de Modflow que nos mostraste. Es que en Mockflow a ustedes ya les da digamos, en el Mockflow ustedes ya encuentran los tipos de mapas o ya encuentran, digamos, el espacio para hacer los diagramas. Entonces, ustedes lo pueden hacer directamente ahí. Si quieren, ustedes igual lo pueden bocetar en una hoja lápiz y ya cuando lo tengan bocetado a lápiz, pues abren el Mockflow y lo hacen ahí. Pero digamos que desde el Mockflow ustedes ya tienen todas las herramientas como del mapa conceptual para poder crearlo ahí. Ah, ok, ya te entendí, gracias. ¿Listo? Aparte de la pregunta de Cristian, ¿alguien más tiene una duda o inquietud? Listo, chicos. Entonces sigamos con la segunda parte de la actividad, que es el boceto. Creo que esta ya está más clara porque ustedes igual ya están haciendo o hicieron un acercamiento, ¿cierto? Con los mockups que hicieron en el storyboard y con los wireframes. Entonces simplemente acá lo que se va a hacer es ya definir la línea gráfica definitiva y el diseño definitivo pues de nuestra página web. Como les decía, es muy importante que ustedes antes de iniciar, acá cuando vemos la guía, esto está en el punto 6, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta desde el principio, porque lo que dice es que se debe realizar un análisis de la imagen corporativa, ¿cierto? De mi cliente, de la empresa a la que yo le estoy trabajando. Si esa persona tiene logo, logotipo, isólogo, ¿cierto? Y obviamente que esté bien realizado y que se vea bien, porque pues hay gente que no ha tenido la capacidad de tener un contacto con un diseñador o con alguien que lo asesore y a veces hacen logotipos pues que no funcionan y ni siquiera son un logotipo, sino que son una imagen o una letra muy vieja que ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta ahí? Que ustedes deben hablar con su cliente, ¿cierto? La persona que le están elaborando la página y preguntarle, bueno, señor Pepito, ¿ustedes tienen imagen corporativa? Déjenme ver su logo o su isólogo. ¿Ustedes manejan una paleta de colores? ¿Ustedes tienen un manual de marca? Entonces, de pronto, si ya es una empresa más establecida, les dice, este es mi logo, nosotros siempre manejamos el azul y el verde, estos tipos de azul y de verde, y de pronto, si ya son muy avanzados, dicen, sí, acá está nuestro manual de marca, de cómo se debe utilizar el logo, cuáles son las tipografías que usamos, ¿cierto? Porque recuerden que en el manual de marca está toda esa información. Está la paleta de colores, las tipografías que usan, están los colores, cómo se permite usar el logo, si se permite usar en blancos, cómo se usa en grises, cómo se usa sobre una fotografía, ¿sí? Entonces es importante que ustedes le pregunten esto al cliente. Si el cliente está súper perdido y dice, no, yo nunca he hecho nada de eso, tengo un logo que es un muñequito que me hicieron un día, pero pues no sé si funcione. Entonces ahí a ustedes les toca ponerse a la tarea de ayudarle a su cliente a hacer la imagen corporativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente esta imagen corporativa debe ser impactante, ¿cierto? Al momento en que yo realice mi página, porque el logo y la paleta de color y la tipografía es lo que va a prevalecer en mi sitio web. Entonces es importante que ustedes le pregunten desde ya a su cliente si tiene esto y si no lo tiene, que ustedes lo deben generar. Entonces ustedes deben proponerle un logo, proponerle una paleta de colores, decirle, bueno, Pepito, ¿a usted qué colores le gustaría que tuviera la empresa? ¿Listo? A partir de lo que ya hemos visto, ¿cierto? De todo lo de diseño y todo, qué colores le gustaría, la psicología del color, todo esto. ¿Para que qué? Para que cuando entonces
ustedes vayan a empezar a armar esta línea gráfica, ya tienen claro también lo que el cliente quiere, porque ustedes se pueden poner a graficar, ¿cierto? A proponer, a bocetar, y cuando le van a mostrar al cliente, el cliente dice, uy, no, pero yo no quiero mi página así, a mí esos colores no me gustan, pero ¿por qué me puso un naranja? Yo detesto el naranja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes van a perder tiempo muy valioso por no hablar con el cliente. ¿Claro ahí, chicos? Este punto es muy importante. Por favor, hablen con su cliente desde ya sobre la imagen corporativa. ¿Ok? Entonces, ya viéndonos hasta ahí, entonces, fácil este punto. Entonces, vamos, buscar referentes. Ya habíamos hablado de Pinterest. Ustedes pueden buscar referentes en Pinterest, ¿cierto? De cómo ustedes quieren su página web. Y también pueden buscar páginas web reales. Por ejemplo, yo quiero vender bolsos o carteras en mi página web. Entonces me voy, por ejemplo, a Mario Hernández y voy a revisar cómo es la página de Mario Hernández, ¿cierto? Cómo es el banner principal, el menú, el logo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, miren que ellos sí tienen un link para mi cuenta, ¿cierto? Para crear una base de datos con la información del cliente. Entonces acá me muestran las diferentes líneas, que si es para mujer, que si es para hombre, los bolsos, los zapatos, prendas y finalmente el pie de página. Entonces el primer punto es hacer este ejercicio. Buscar referentes en Pinterest que me gusten a nivel de diseño, de colores, acordes a la paleta que yo estoy proponiendo, ¿cierto? Así, cómo se va a ver la fotografía, cómo voy a promocionar mis productos, cómo voy a utilizar los colores, cómo va a ser mi pie de página, ¿cierto? Y también buscar referentes de productos parecidos a los que yo ofrezco para mirar cómo es su propuesta gráfica y su navegación. ¿Listo? Ahora, elegir y adjuntar paleta de color de acuerdo al tipo de servicio prestado. Entonces, primero, obviamente esta paleta de color tiene que ser a partir de lo que su cliente tenga como imagen corporativa. Y si no lo tiene, proponerles ustedes la paleta de colores, ¿cierto? De acuerdo al tipo de servicio que se está prestando, a la psicología del color y a lo que quiere su cliente. Esto es muy importante. Entonces, por acá. Ahorita yo lo tengo en el Drive, los voy a buscar y les voy a pasar los que están haciendo el curso de redes sociales conmigo, creo que ya lo tienen, que es un libro donde habla de toda la psicología del color, el mapa cromático, cómo funcionan los colores y de acuerdo al color que estoy comunicando yo. Eso es muy importante para cuando ustedes vayan a generar la paleta. Entonces, ahorita les envío también ese archivo. ¿Listo? Esto ya lo tenemos súper claro, lo hemos visto en muchas, epa, en muchas clases conmigo, ¿cierto? Lo de la paleta de colores que ustedes pueden generar, buscar acá un generador de paletas. Epa, ¿cierto? Para que ustedes puedan buscar, acá hay muchos, para que ustedes puedan buscar, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tipo de paletas funcionan y combinan de acuerdo a los colores principales que ustedes tengan? Esta es súper conocida, ya se las he dicho varias ocasiones.
Eso es un recorderis, donde ustedes acá ponen el color principal, ¿cierto? Digamos es el azul. Y a partir de ese color principal les va a generar paletas para que ustedes combinen. Entonces, si el color principal de su cliente es el azul y de acuerdo a la tonalidad que tenga, si es una tonalidad clara o una tonalidad oscura, entonces ustedes buscan qué paleta funciona en estos generadores de paletas. Y eso es lo que vamos a poner aquí en el segundo punto. Listo. Elegir y adjuntar tipo de letras o tipografías a combinar. Recuerden, no exceden más de 3 tipografías. Yo diría que máximo 2, pero pues ustedes definen si quieren 3. Se debe justificar por qué seleccionó cada una de las fuentes. Entonces lo mismo, acá nos podemos ir a los referentes, ¿cierto? Donde podemos proponer, digamos, letras muy palo seco, tanto para títulos como para contenidos. Lo que diferencia, digamos, es el color y el tamaño. O digamos, quiero que mi página tenga en los títulos una tipografía más llamativa, por ejemplo, acá en esta, ¿cierto? Donde estoy mezclando el palo seco sencillo con una tipografía cursiva que también se ve muy bonita, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ellos ponen una tipografía palo seco para los contenidos muy sencilla, y los títulos hacen una combinación de la cursiva con la palo seco. Y también se ve muy bien. Entonces es que ustedes digan esto. Bueno, voy a utilizar la Helvética o voy a utilizar la WordSans o voy a utilizar la Century Gothic para contenidos, que son tipografías palo seco. Y mi propuesta para los títulos es la misma Century Gothic, pero la voy a combinar con una cursiva que se vea más llamativa, ¿cierto? Recuerden que depende de lo que ustedes estén ofreciendo también. Si digamos es algo para niños, pues puede ser mucho más divertido, más colorido. Entonces depende de lo que ustedes estén mostrando y de lo que ustedes estén vendiendo. ¿Listo? Entonces ya vamos en el punto 3. Debe seleccionar un referente menú y botones. Entonces lo mismo, chicos. Nos vamos para Pinterest, nos vamos para Internet y buscamos páginas. Y aquí yo digo, ay, no, mira, acá los botones están como chéveres. Eh, Miren cómo se ve el menú acá. Es un menú súper sencillo, muy chiquito. Miren acá arriba. Los botones son en naranja, circulares. Cuando yo toco la página se resalta en un naranja fuerte. Para navegar en mi galería de fotos y correr es un botón circular naranja. Cuando yo quiero más información destaco un botón naranja rectangular con borde redondeado. Entonces es esto. Buscar entonces el referente de menú y de botones. ¿Cómo se van a ver? ¿Listo? Ahora, desarrollar el boceto de la... Entonces ya con todos estos elementos que ustedes reunieron acá, incluyendo la imagen corporativa de su cliente, ¿cierto? Entonces yo ya voy a armar mi boceto. Entonces acá tengo mi wireframe, ¿cierto? Que fue el que yo propuse. Entonces voy a coger ese wireframe y ese mockup que yo hice en la plantilla y ya voy a generar mi home final con todos estos elementos que ya tuve en cuenta desde el storyboard. O sea, es súper fácil porque ustedes ya tienen la mitad hecha con la plantilla de storyboard que presentaron con los mockups. Simplemente que ya organicen esa información y ya presenten su home finalizada. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre este punto o también la tenemos ya súper clara? Chicos, ¿alguna pregunta sobre el mapa del boceto de la home? ¿O ya les quedó claro cada uno de los puntos que deben hacer? Pues, profe, yo creo que van surgiendo a medida que se vayan haciendo las actividades.
Sí, Oscar, pero me refiero, o sea, quedaron claros los puntos que deben generar Sí, unos referentes, la paleta de colores, coger las tipografías y armar la home, ¿sí? sí. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? O sea, igual ustedes saben que si generan dudas, pues ahí está el WhatsApp, están los canales. Igual yo ya les envío el material también que les digo que es como un blogcito para emprendedores, pero pues ahí están todos estos elementos explicados, la psicología de color, para qué sirven las tipografías, qué tipo de tipografías hay, cómo se deben utilizar, y pues eso les da como también una ayuda extra a lo que siempre ya han visto conmigo. Pero ¿hay alguna duda en cuanto a este punto o ya queda claro qué debemos hacer? Recuerden que pueden utilizar Photoshop, Illustrator, ¿cierto? Canva, o sea, cualquier elemento que les ayude como a graficar esa home. Yo les recomendaría Photoshop o Illustrator, pues como para que ustedes ya tengan este tipo de elementos para cuando ya vayan a construir su página web, ¿cierto? Ya tengan como esta diagramación y esta graficación en un programa pues más robusto. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay ninguna duda o inquietud, les voy a pasar el material por el WhatsApp, porque creo que acá no me deja pasar archivos. No, acá no me deja pasar archivos. Ya se los envío por el WhatsApp, el que les digo que sirve para toda la parte de psicología del color y esto. Y si no hay ninguna duda o inquietud, chicos, pues entonces cualquier pregunta que tengan cuando estén realizando la actividad, pues yo estaré atenta y quedaría finalizada la sesión por el día de hoy. Al WhatsApp también ya les vuelvo a enviar el link de los mapas de navegación, como por si quieren revisar los ejemplos y mirarlos para cuando estén haciendo su mapa de navegación. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay más, ya nos podemos retirar de la sala. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy y espero que haya quedado todo claro, chicos. Vale, Fabián, muchas gracias. Entonces, chicos, ya nos podemos retirar de la sala. Nos vemos la otra semana. Profe, Dime, Cristian. otra cosa que se me olvidaba antes de que terminemos. Lo que pasa es que con lo de Storyboard he tenido un inconveniente. Yo quiero saber, ¿eso lo puedo hacer en Balsamic? Sí, o sea, lo pueden hacer en el programa que a ustedes les quede más fácil. Lo importante es que les permita poner las imágenes en un PDF, que ustedes puedan sacar pantallazo y poner la imagen. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que con los formatos que nos mostraste la vez pasada, no, como que no sé, no son como compatibles, no encuentro el programa para abrirlo. Entonces, pues el único es Balsamic y pues me parece que funciona bien para colocar imágenes y todo. Sí, o sea, recuerden que lo importante es que ustedes puedan hacer como la propuesta de la estructura de plantilla, lo mismo acá, la propuesta de boceto de home, y ya ustedes después ya definen los diseños de cada una de las cosas cuando ya estén graficando ya en el HTML o en la plataforma que vayan a hacer la web. Ok, profe, otra cosa, yo viendo la página que recomendaste, la de Mapflow, Ujú. pues yo veo que es como muy parecida también a la de Balsamic, ¿no es lo mismo? Sí, o sea, muestran herramientas parecidas, sirven para lo mismo. Ah, ok, dale, gracias. Sí, entonces ustedes seleccionan cuál les funciona más. No hay ningún problema. Ok, vale, gracias. Listo, Cristian. Bueno, chicos, entonces ya, si no hay más dudas o inquietudes, ya nos podemos retirar de la sala. Gracias por su asistencia el día de hoy.